Quiero dar hoy la bienvenida al doctor Jaime Olivos. El doctor Olivos es ginecobstetra, es la primera vez que se une a nosotros, es un gran amigo de la universidad que se une a la causa en un tema que me parece súper importante para todos, tanto papás como pacientes que están arriba de los 14, 15 años, con un tema muy, muy importante que es salud sexual y reproductiva. Le damos entonces la bienvenida al doctor Jaime Olivos. Bienvenido a Debra y esperemos que se ponga alas y que se quede con nosotros. Muchas gracias. Bueno, Liliana, pues no sé si me escuchan muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo, volvernos a encontrar. Y muchas gracias por la invitación y por el tema. Sí lo he venido revisando de tiempo atrás de a poquitos, pero pues hemos hecho en este momento una inversión un poquito más profunda para revisar bastante estos temas y encuentro unas cosas raras y anécdotas interesantes en cuanto al estudio y la evolución de esta enfermedad. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Jaime, por sumarte a ponerte alas. Muchas gracias. Bueno, entonces empezando sobre el tema de salud sexual y reproducción, pues es un tema bastante difícil, ya que sabemos que es una enfermedad donde obviamente la idea o la opinión de algunos es disminuir, por ejemplo, la parte del contacto y todo eso, porque sabemos que esta enfermedad conlleva un sinnúmero de entidades. Hay unas entidades supremamente leves y hay unas entidades que son un poquito más complejas. Desde la más superficial que produce sus lesiones hasta unas más profundas que se acompaña con lesiones de la parte articular y con alteraciones de las manos y algunas partes del organismo. Entonces, cuando uno empieza a revisar e investigar este tipo de temas de la salud sexual y reproductiva, pues obviamente uno siempre piensa en una relación coital, pero pues realmente la relación sexual y reproductiva no solamente es eso. Puede ser un abrazo, puede ser un beso, una demostración de afecto hacia esa persona. Y pues aquí tenemos entonces unas cosas y unas limitantes que son bastante claves en este tema, porque obviamente cualquier cosa que podamos hacer frente al paciente que tiene la enfermedad, pues puede producirle algún tipo de lesión. Cuando revisamos todo el tema sobre salud sexual y reproductiva, hablamos principalmente qué es la salud. Obviamente la salud no es solamente la ausencia de enfermedad sistémica y enfermedad física, sino también es una enfermedad emocional y una enfermedad social. Entonces, obviamente hay que vincular al personaje para que se incluya dentro de la sociedad, se incluya dentro de la familia y que pueda manifestar completamente la parte de su salud social. Poder entablar una relación interpersonal con otras personas, poder entablar una relación de afecto, de cariño, darse un abrazo, darse un beso con otra persona, que en muchas ocasiones puede ser un poquito restringida de acuerdo a la entidad y al compromiso de las lesiones, porque sabemos que no solamente es la producción de las lesiones, sino también se acompaña de úlceras que pueden sobreinfectarse, que puede llevar a lesiones de las articulaciones. Cuando revisábamos un poquitico el tema, veíamos que existe, por ejemplo, pacientes que, y la idea es esa, pacientes que han tenido sus relaciones sexuales completamente normales, inclusive hemos encontrado pacientes con Debra que han llevado unos embarazos completamente normales y hasta el término. Entonces empezamos a preguntarnos, bueno, ¿el paciente con Debra puede tener relaciones sexuales? Claro que sí. Una relación sexual, hablábamos, no solamente es la parte del coito, generalmente lo que debemos hacer es pues mantener una salud física, encontrar con una muy buena alimentación, encontrar que la paciente, por ejemplo, no tenga lesiones en la piel ni nada que se nos puedan sobreinfectar y para poder llevar a las relaciones sexuales completamente normales. Pero no toda relación sexual debe conllevar a un embarazo. Entonces, también lo que uno piensa es que estos pacientes también pueden planificar, se les debe dar un método de planificación. Y cuando empezamos a revisar un poquito la literatura, nos encontramos que sí, que realmente los pacientes con Debra pueden tener sus relaciones y pueden empezar a planificar. La planificación no solamente es buscar la relación sexual para tener un hijo, sino pensar en qué momento se puede llegar a tener una relación sexual, en qué momento se pueden buscar un hijo, programar los momentos de los embarazos si es que se desea quedar embarazado y llevar
esos embarazos a buen término, de tal manera que sean unos controles prenatales completamente adecuados y en óptimas condiciones. Entonces, la planificación empieza a entrar en este tema que es bastante importante y vemos cómo las lesiones, por ejemplo, no netamente son superficiales, también hacen parte de las lesiones en la mucosa oral y la estenosis esofágica, que encontramos que es bastante frecuente en este tipo de pacientes. Y también vamos a encontrar lesiones también a nivel de la vagina y del canal vaginal. Entonces, por eso es importantísimo hacer un buen asesoramiento de la parte de la planificación sexual en este tipo de pacientes. No toda paciente, por ejemplo, se le puede dar anticonceptivos orales, o qué tipo de anticonceptivos orales serían los ideales en este tipo de pacientes. El dispositivo intrauterino sería un método de planificación ideal para este tipo de pacientes. Los aros vaginales. Entonces empieza uno a revisar toda la parte de la literatura tratando de encontrar cuál es el modelo ideal de planificación de estos pacientes. Y encontramos, por ejemplo, obviamente que los dispositivos intrauterinos, que son un cuerpo extraño que está dentro del útero, puede llevar a algunas complicaciones y lesiones dentro del útero, haciendo llagas y haciendo estenosis de la parte vaginal. Entonces encontramos que finalmente el dispositivo, tengo uno, no es uno de los métodos ideales. ¿Sí? Este va dentro del útero, se almacena ya en la parte interna y pues no, obviamente no es uno de los métodos ideales porque puede hacer una estenosis y una alteración de todo el compartimento del útero para que a futuro pueda pensar uno en un embarazo. Entonces el dispositivo pensaría uno que no es el método ideal. Pasaría uno nuevamente entonces a otros. Hoy en día salen unos nuevos dispositivos como son los aros vaginales, que son un aro impregnado de estrógenos y progestinas que se puede utilizar dentro de la vagina. Pero como hablábamos en un principio, que realmente este tipo de dispositivos puede llevar a un compromiso de la mucosa vaginal y producir algunas úlceras y algunas lesiones dentro de la vagina, por lo cual se considera que este tipo de dispositivos vaginales no intrauterinos tampoco sería el modelo ideal de la parte de planificación de los pacientes con Debra. Posteriormente pasamos entonces a las pastillas. Las pastillas serían las pastillas tomadas, que se toma una tableta todos los días. Estos tienen de dos tipos. Hay unas pastillas que son combinadas, que tienen un estrógeno y un progestágeno para hacer el efecto hormonal dentro de la paciente, y hay otras que no son combinadas, que son las ideales que utilizamos en aquellas pacientes que, por ejemplo, están lactando. Para el paciente de Debra, encontramos en la literatura que finalmente los modelos de anticonceptivos orales combinados, que esos son tomados, hacen un paso hepático y actúan dentro del ovario disminuyendo la ovulación, pues no es el método ideal por la parte estrogénica, que genera un estímulo de crecimiento y de daño endotelial. Entonces, por eso la recomendación de los artículos que encontramos, que no son muchos, en la parte de planificación de las mujeres con Debra sería, por ejemplo, el uso de los anticonceptivos de solo progestinas. Las progestinas son exactamente iguales a son unas tabletas que se toman todos los días, pero que tienen unos efectos que no son sistémicos. Es el modelo ideal, por ejemplo, para aquellas pacientes que sufren mucho de migraña, pacientes que sufren de vena varice, pacientes que sufren de obesidad, fumadoras o que están lactando. Generalmente damos es 12-832-90-51 de solo progestina. Entonces, este sería el modelo ideal de lo que encontramos en la literatura para que no afecte la parte del paso metabólico y exacerbe este tipo de lesiones. Posteriormente revisamos unos temas y es la parte, por ejemplo, los inyectables. Entonces, en inyectables tenemos los combinados, que serían cada mes, pero como la idea es evitar al máximo hacer este tipo de lesiones en la piel, pues obviamente no es el recomendado, ¿no? Porque puede, además de hacer la lesión en la piel, puede producir también un acúmulo en la parte de los tejidos profundos y llevar a algunas complicaciones. Entonces encontramos en la literatura que tampoco es el ideal ni el inyectable mensual tipo mesigina, ciclofen, ni los inyectables trimestrales, como sería la Depo-Provera, que es solamente de progestinas y que es un modelo ideal de planificación familiar. En algunas partes encontramos también la búsqueda del embarazo. Obviamente estamos hablando de mujeres que están por encima de los 14, 15 años, que en este momento deben estar planificando, perdón, que ya empiezan a tener un contacto con el mundo externo y empiezan a ver en otras personas ciertas cosas, pues lo ideal es planificar. Pero aquellas mujeres mayores de 20 años, 21 años que sufren una enfermedad y que tienen Debra,
y que quisieran quedar embarazadas, la literatura demuestra que no tiene ninguna contraindicación. Inclusive se ha revisado que existen mujeres que han llevado sus embarazos al término completamente normales, que no tienen ninguna complicación para el embarazo. Algunos artículos nos hablaban de restricción del crecimiento intrauterino, pero fue completamente ajeno, que son bebés aquellos que durante el proceso del embarazo no crecieron adecuadamente, sino su crecimiento se detuvo, pero fue completamente ajeno a la enfermedad. En algunos casos, la recomendación era, por ejemplo, la idea era hacer el parto vaginal. Lo que pasa es que en algunas pacientes el parto vaginal está contraindicado por la estenosis de la vagina, por algunas lesiones o úlceras que se pueden producir durante la enfermedad que llevan a que la vagina no sea la vía ideal del parto. Y entonces encontramos que la vía ideal del parto a estas pacientes, a pesar del daño que se le puede hacer al tejido, ya sea la piel con la cesárea, la vía del parto sería completamente ideal hacer una cesárea haciendo los cuidados. Pero eso nos enseña que las mujeres con Debra pues, pueden quedar embarazadas con embarazos completamente exitosos. Devolviéndonos a la parte de salud sexual y reproductiva, entonces estábamos hablando sobre las mujeres y los hombres que sufren en la enfermedad de Debra, pues lo importante es asegurarse, uno, evitar tener relaciones cuando tengamos lesiones, generalmente tratar de buscar que la piel esté intacta y buscar que no tengamos infecciones. Siempre lo importante es tener la piel completamente lubricada, hidratada, evitar las cosas que hagan presión sobre algunos sitios en los genitales, ropas íntimas que aprieten la parte de los genitales y que nos pueda producir úlceras y llagas, porque este tipo de úlceras y llagas durante la relación sexual obviamente se van a exacerbar y nos va a llevar a unos procesos que van a terminar con infecciones o con úlceras en este tipo de zonas. Entonces, lo importante es, cuando se va a tener una relación sexual, estar pendiente de que no tengamos ninguna lesión, que no se nos vaya a infectar las laceraciones o las lesiones que tengamos en la vagina o en el miembro masculino. Hidratarse siempre. La hidratación de la piel, obviamente, acuérdense, es netamente de afuera hacia adentro con cremas humectantes y de adentro hacia afuera. Es importantísimo que el paciente siempre se mantenga hidratado con unos buenos hábitos alimentarios, bebiendo líquido constantemente y evitando así el tipo de lesiones y laceraciones que pueden haber dentro de los genitales. Y obviamente la lubricación, que es bastante importante, ¿no? Entonces, siempre que se va a tener una relación sexual, buscar la manera de que sea bastante lubricada estas zonas para evitar la fricción y el daño de las lesiones y evitar que obviamente no tengamos lesiones en este tipo de zonas. En la parte, pues obviamente del otro tipo de relaciones, pues hay que tener mucho cuidado, pues porque hablábamos de que es una entidad bastante frecuente las lesiones a nivel del tracto esofágico y por ende, pues hay que tener mucho cuidado de evitar una estenosis o alguna complicación del tracto esofágico. Y pues obviamente las pacientes que tienen Debra, pues obviamente pueden manifestar su afecto, deben estar en la parte del apoyo psicológico que yo creo que el grupo les está prestando para que ellos puedan manifestarse completamente su afecto, el cariño y que esto no sea una limitante para que ellos se centren y se introviertan y eviten el contacto con el mundo externo y que tampoco sea una limitante para que ellos demuestren su afecto y su cariño hacia las otras personas, porque siempre va a haber un momento de dificultad, algunas pacientes en un abrazo, en si se les puede dar un beso, algunas cosas de esas, y es importante que este tipo de pacientes sepan que ellos pueden manifestar y se les puede manifestar hacia ellos su afecto, no solamente el afecto sexual, sino también un afecto de un abrazo y un cariño. Muchas gracias, doctor Jaime. Me parece que nos diste una panorámica por todos los aspectos. Es la primera vez que ellos tienen una charla, digamos, médica de esta temática. Han estado acompañados por Ruth Mary Rincón, que es nuestra psicóloga, quien les ha dado apoyo, digamos, dentro de la consulta, pero no a nivel grupal, que también daremos una reunión con esta finalidad. Me encantó, pienso que es muchísima información para poco tiempo, pero pienso que es una buena panorámica para que ellos puedan
explorar y de pronto tener ya una asesoría personalizada luego de acuerdo a sus preguntas. Pero no sé si en términos globales todos tengan preguntas, me imagino que sí. Este es un tema muy importante. Si quieren no abrir las cámaras o no hablar porque les afecta, no sé, su intimidad y sus cosas para preguntar, pueden hacerlo por vía chat. No vamos a decir quién pregunta. Y me parece muy importante que aprovechemos al doctor Jaime en este aspecto porque él nos puede dar una mirada especializada desde lo que él ve en sistema sexual y reproductivo. Muchas gracias, doctor. No, claro que sí, muchas gracias por la invitación. Y es que es importante, es una enfermedad bastante rara, generalmente cuando, pues, ustedes viven en el día a día de esto, pero entonces cuando uno entra a revisar encuentra cosas que generalmente no revisa uno todos los días. Son pacientes que obviamente pocas veces llegan al consultorio y se da uno cuenta de que finalmente desde que uno empiezan a hablar sobre el abrazo. Entonces, obviamente el diagnóstico es desde que se hace, el diagnóstico de esta enfermedad se hace desde que el bebé nace. Ya se identifica el paciente que puede tener esto. Entonces existe ese miedo y encontré la parte de que, de que con solamente un abrazo el paciente puede producir algunas lesiones, algunas llagas, obviamente en los diferentes campos de las manifestaciones. Hay lesiones leves y hay unos que son mucho más complejos. Y entonces uno empieza a ver cómo este tipo de paciente se encuentra un poquito como aislado debajo de esas gasas y debajo de esas vendas y si es capaz de, de mostrar su afecto hacia la sociedad y que la gente demuestre el afecto, porque veo que existe mucho temor en la parte que yo encontré, porque no he estado mucho en esto, de si un paciente de esto se puede tener un abrazo, se le puede dar un beso, si con solamente un beso pueden tener algunas úlceras o lesiones orales o se pueden complicar. Entonces, obviamente, los pacientes generalmente los ve uno que están como más aislados. También la parte de salud, de la parte de reproducción sexual. Entonces, uno se pregunta, una relación sexual donde pues obviamente va a haber un compromiso de la piel, pueden ellos tener relaciones sexuales y uno se encuentra de que sí, y finalmente pues ellos van a poder tener sus relaciones sexuales obviamente con precaución, con seguridad, lubricación y buscando que no haya lesiones en ese momento para que más adelante no van a tener complicaciones de infecciones. Y llama la atención más cuando uno se adentra y encuentra que existen casos de pacientes que han quedado embarazadas, ya han llevado sus embarazos completamente al término sin una complicación. Entonces es importantísimo que no existe ese aislamiento debajo de esas vendas y debajo de esa parte, porque ellos pueden tener su manifestación de relacionarse con el mundo, con un abrazo, con un beso y relaciones sexuales también pueden haber. Excelente. A mí me gustaría escuchar aquí a Astrid. Astrid es una paciente que tenemos acá en Bogotá y ella es mamá de 2 niños y tiene su pareja y me gustaría mucho como el testimonio de ella. No sé si está por aquí, Astrid. Claro que sí estoy, doctora. Me gusta más la visión de los pacientes de manera activa, pues La porque conozco tu verdad, historia, pero tu historia puede ser la historia de todos. sí, sí, cada quien tiene su propia historia y cada quien enfrenta esa situación de diferente manera. Pues yo hice todo en contra de todo el mundo, porque yo cuando estaba joven, pues los médicos me decían que no podía tener hijos, que no podía planificar, que no podía tener relaciones sexuales, que no podía hacer nada, mejor dicho, todo estaba prohibido. Y pues por fortuna o infortunia, pues tuve la pareja, tuve mis relaciones normales, eso sí toca con mucho cuidado, se habla con la persona y tiene que haber una, ¿cómo es que se llama? Una conectividad con la persona, con la pareja muy, muy, muy grande. Y pues yo quedé embarazada y en el primer embarazo casi me muero porque como el niño se llevó todas mis defensas, me dio, se me vio la enfermedad reflejada por todo el cuerpo y los pedacitos de piel se me caían. Duré hospitalizada como 21 o 22 días grave, con suero y todo. Al niño me lo sacaron por cesárea. Eh, Me dijeron, no idiota, ya toca desembarazarla porque el niño no está haciendo el proceso de crecimiento y se le puede ahogar
en el estómago. Entonces me trajeron aquí a Samaritana, aquí en Bogotá, y me hicieron el proceso de desembarazarme. El niño nació pesando 1.500 gramos, eh, como a 7 meses, a 7 meses uno, y pues estuvo ahí en la incubadora, fue bebé canguro. La cesárea sí, fue un trauma fuerte, ahí tengo el recuerdo, pero sé yo, bueno, mal que tengo proceso de cicatrización fácil y rápido. Entonces, pues que sí cerró bien la cesárea y perfecto todo. Ahorita después quedé embarazada de la niña, un pequeño descuido porque me estaba preparando para hacerme el Pomeroy, pero no alcancé y me descuidé y la niña llegó. La niña también, pues, esa se me vino a los 8 meses, tenía todo programada la cirugía para hacerme la cesárea nuevamente, y cuando llegué al hospital de urgencias me dijeron a pujar, mijita, porque no se puede de otra. Y pues fue un proceso también traumático, fueron 7 puntos para abajo, 7 puntos para arriba, todavía siento el tic nervioso cuando hay veces que siento como el jalonazo de los puntos, pero bueno, llevé los 2 embarazos a término y pues tengo los 2 muchachos que la doctora los conoce y la mayoría de endeavors ya me conoce el par de muchachos. Y ahorita en este momento tengo pareja y normal, como una pareja normal, no tengo ninguna prohibición pues sí, muchos cuidados, pero no, pues íntimamente, pues bien, me ha ido bien, no tengo problemas, no me ha pasado nada, no he tenido ninguna laceración, todo eso, pues yo ando, o sea, yo me cuido a mí misma mucho y trato pues de que mi pareja también me comprenda, porque eso también es comprensión de mutuo, de la otra persona. Y ¿Y no, estás pues ya, no, yo y no, ahorita yo estás planificando? nunca he planificado, nunca planifiqué. Ahorita yo me hice hace 13 años y medio que me hice el Pomeroy. Yo me mandé cerrar las trompas y no, nunca fui de tomar pastas o medicamentos, inyecciones, nada de eso. No quise y no pude, Ujú. doctor. Exacto, entonces Entonces, eso es lo pues que yo uno, ahorita tengo, sí, doctor. eso es lo que uno encuentra cuando revisa la literatura, y es que definitivamente puede haber una relación sexual siempre y cuando estés lubricada, que mantengas unos cuidados de la piel, que no tengas ninguna laceración, ninguna lesión en ese momento, y que las relaciones sexuales se pueden llevar completamente normales y se puede planificar con algunos métodos hormonales para evitar el embarazo. Me parece muy bien tu experiencia de vida. Sí, sí, doctor, es una experiencia bien bonita. Para mí, pues, iba en contra de de todo lo que me habían dicho. Entonces, pues bueno, aquí estoy y tengo 2 hijos grandotes y tengo la pareja también. Excelente, De- excelente. Me gustaría mucho escucharlos a todos. No sé si algunos tengan dudas, aportes, comentarios. Aprovechemos al doctor Jaime Olivos para ver si lo convencemos de que se quede con nosotros. Sin pena, muchachos, que eso no es cosa del otro mundo, eso es Buenos días. cosa natural. Un cámara abierta, pueden responderlo por vía escrita en el chat, y Alicia no va a referir quién es, porque entiendo que a veces es un tema que uno no quiere comentar, pero aprovechen. No sé si Miguel, Valerie, los grandes, ¿Puedo hablar? por supuesto que puedes hablar. Bueno, eh, ¿me escuchan? Escuchamos. Bueno, pues yo como siendo el mayor de aquí de todos, digamos que a través de los años, lo que decías, Tris, nos metieron muchos miedos en ese sentido, como que la actualidad para nosotros como que no podía ser, ¿no? Siempre los médicos me dijeron, Miguel, si usted algún día tiene un hijo, lo que sea, le van a hacer con esa condición. Entonces siempre fueron unos miedos.
uno decir, bueno, ¿qué puedo hacer en esta situación? Eh, a veces uno quiere tener una pareja, porque igualmente uno se enamora, uno tiene sentimientos. Eh, también tuve mi pareja en una época y creo que fue maravilloso. Y después de eso, pues yo digo, no, es completamente normal esta situación en todos nosotros, todos somos seres humanos y desde que se hagan las cosas con responsabilidad, pues todo se puede en la vida. Entonces, de ahí en adelante dije que no, pues los miedos son los que lo detienen a uno a veces de hacer las cosas y, y todo el mundo tenemos derecho a todo, o sea, como seres humanos. Entonces, descubrí el amor más bonito de la vida, bueno, le digo a mucha gente eso, y poder sentirse uno enamorado de esto y como dice el doctor, a veces inclusive con dar un abrazo, dar un beso, creo que es muy bonito. No siempre tiene que, pues, de pronto haber sexo en una relación, ¿no? Esto para sentirse uno bien. Entonces, pues, creo que esa es mi experiencia de vida y es lo más bonito. Y no hay que callar eso y hay que dejar que nuestros hijos o los hijos grandes vivan esas experiencias porque todo es normal en la vida. Muy bien experiencia de vida, claro que sí, porque la idea es que no, o sea, se vive con la enfermedad y hay que saber salir adelante. Y debe haber una relación hacia los demás. La salud sexual no solamente es la relación sexual para pasarla bueno o para concebir hijos, sino también es una relación sexual de comunicarse y de demostrar afecto hacia los demás y de tener una interrelación, ya sea con un abrazo, un beso, una caricia. Pero muchas veces en los pacientes con Debra, pues obviamente es bastante difícil porque obviamente puede haber alguna laceración o pérdida de la piel o si no se toman las medidas adecuadas, pues puede terminar una infección que puede llevar a complicaciones, ¿no? Gracias, doctor. Doctor, hay una pregunta que dice que si el uso de condones para los hombres es posible. Sí, cuando revisamos la parte de los métodos de planificación en Debra, encontramos que sí, que finalmente el condón es un método de planificación. La recomendación que ellos hacen es igual a los pacientes que son, por ejemplo, alérgicos al látex. Entonces, evitar el látex sobre todo. Hay unos de hipersensibilidad o más delgaditos que serían lo recomendado y no solamente lubricarlos por fuera, que es lo que se debería hacer, sino también en la parte interna para que no vaya a haber una afectación tanto del hombre como la de mujer. Entonces debe estar bien lubricado en la parte externa, en la parte interna y idealmente aquellos que son libres de látex. Gracias, doctor. Otra pregunta es que si es posible aquí, bueno, que salga el niño con la misma enfermedad que tiene el paciente. Sí, bueno, eso me imagino que la parte de genética lo dirá. Cuando yo revisaba el tema, encontraba que es una enfermedad recesiva en algunas pacientes y en otras dominantes. Se necesita que dos pacientes recesivos, o sea, dos pacientes que tienen la enfermedad oculta en sus genes, se junten para que finalmente se manifieste la enfermedad. Entonces, pero fue lo que yo tengo entendido, pero pues obviamente el genetista sería el que nos va a decir, o la doctora Liliana, que es la que maneja todo este tipo de pacientes, porque hay otros que sí son dominantes, porque es que lo que tengo entendido, Debra no es una sola entidad, sino hay una manifestación, hay unas que son más leves, hay otras que son más profundas y más complicadas, y hay unas que son hereditarias recesivas y otras dominantes. Muchas gracias, doctor. No sé si la doctora Consuelo nos saca de esa duda porque también está... Bueno, ahorita lo va a definir el doctor Sarante, que es nuestro genetista, pero básicamente hay una connotación de dominante o recesiva. Esto es importante saberlo a partir de la historia clínica y en algunos casos de los exámenes genéticos. Cuando un paciente tiene una condición dominante, la posibilidad de que sus hijos tengan epidermolisis es 50-50. Es una lotería, 50% puedes tener la condición y 50% no tenerla. Y cuando tiene la condición recesiva, la posibilidad es del 25% de que tengan un hijo con esa condición, pero esto ya no lo ampliará un poco el doctor Sarante dentro de su especialidad, que es bien compleja y seguramente nos dará pautas para entenderlo un poco mejor. Muchísimas gracias.
Pues doctor Jaime, le agradecemos inmensamente sus aportes, su estudio, su experiencia, su acercamiento a los pacientes con epidermolisis bullosa que están en Debra. Esperamos poderlo tener como un asesor dentro de nuestra organización. De pronto, si alguno no alcanzó a hacer las preguntas o no quiere, digamos, hacerlo de manera participativa y abierta dentro de este encuentro por limitantes de varios tipos, si quieren me las pueden pasar al chat y con todo gusto se las comparto al doctor Olivos para que él nos pueda hacer la retroalimentación pertinente. Muchísimas gracias. Sí, Gran amigo de la universidad y qué rico que te sumes a ponerte alas. Muchas gracias. bueno, muchas gracias por la invitación, un abrazo y acá seguiremos pendientes de cualquier duda o cualquier necesidad y cuenten conmigo para todo eso. Aplausos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Bueno.